Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Crea fama y échate a dormir. Este refrán alude a la idea de que una vez que una persona ha creado una reputación, ya sea buena o mala, esa imagen prevalecerá y continuará influenciando la percepción que los demás tienen de ella, independientemente de sus acciones futuras. Es decir, la fama se convierte en un capital simbólico que puede sostener a una persona incluso cuando ya no esté demostrando con hechos lo que esa fama implica. Este dicho puede tener tanto una lectura positiva como negativa. En su lectura positiva, sugiere que construir una buena reputación puede darte estabilidad y confianza por parte de otros, hasta el punto en que no necesitas demostrar constantemente tu valía. En su lectura negativa o irónica, se utiliza para criticar a quienes, tras conseguir cierto prestigio o reconocimiento, se relajan, dejan de esforzarse y viven del recuerdo de lo que alguna vez fueron o hicieron. De ahí que sea frecuente escuchar este refrán cuando se habla de personas que fueron muy dedicadas en el pasado, pero que luego se vuelven perezosas o conformistas, creyendo que su fama bastará para mantenerlos en una buena posición, sin necesidad de seguir esforzándose. A modo de ilustración veamos el caso del profesor Márquez. En una ciudad de tradición educativa, existía un liceo reconocido por su excelencia académica. Durante muchos años, uno de sus pilares fue el profesor Márquez, un docente de lengua española conocido por su metodología innovadora, su pasión por la lectura y su capacidad para inspirar a sus estudiantes. Fue incluso galardonado por el Ministerio de Educación por su labor docente y sus estudiantes solían obtener los mejores puntajes en las pruebas nacionales. Gracias a sus años de esfuerzo, Márquez se ganó una excelente fama. Todos lo consideraban un ejemplo de educador. Nuevos maestros buscaban consejo en él, y los directores lo consultaban para tomar decisiones pedagógicas. Sin embargo, con el tiempo, el profesor Márquez comenzó a bajar el ritmo. Ya no preparaba sus clases con la misma dedicación. Usaba las mismas guías año tras año y mostraba poco interés por actualizarse o integrar nuevas herramientas digitales en el aula. Pese a que el liceo había implementado pizarras digitales y plataformas de enseñanza virtual. En las reuniones de docentes, apenas participaba. Y cuando alguien proponía innovaciones, respondía con frases como: "Eso ya lo intenté hace años, no vale la pena o a mí me reconocieron por hacer bien las cosas, no necesito probar nada nuevo". A pesar de su desgano actual, muchos colegas y estudiantes seguían tratándolo con respeto y admiración, por la fama que se había ganado años atrás. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa imagen comenzó a desgastarse. Algunos alumnos lo consideraban aburrido, e incluso algunos padres se quejaban de su falta de dinamismo. Pero como aún tenía el respaldo de una trayectoria, sus superiores eran reticentes a confrontarlo directamente. El profesor Márquez es un ejemplo claro de quien creó fama y luego se echó a dormir. Su prestigio le permitió vivir durante años del reconocimiento pasado. Pero esa reputación no pudo sostenerse indefinidamente sin un esfuerzo continuo. Su caso refleja que, aunque la fama puede proporcionar estabilidad momentánea, si no se respalda con acciones coherentes, eventualmente pierde fuerza. El refrán "crea fama y échate a dormir" es un espejo de la naturaleza humana y social. Especialmente en lo que se refiere a la construcción de la imagen y la percepción pública. Vivimos en sociedades que valoran tanto el prestigio como el mérito. Y donde la opinión de los demás tiene un peso enorme. En este contexto, la reputación se convierte en una especie de moneda que puede abrir puertas, suavizar errores e incluso sustituir el mérito presente por los logros pasados. El sociólogo francés Pierre Bourdieu hablaba del capital simbólico, es decir, el prestigio, la credibilidad y el respeto que una persona acumula y que puede usar para obtener ventajas. Este capital se construye con años de trabajo, coherencia y resultados. Pero,
Así como se puede acumular, también puede gastarse. Cuando una persona se duerme en los laureles, gasta ese capital sin reponerlo. El refrán crea fama y échate a dormir retrata precisamente esa paradoja: puedes vivir de tu fama durante un tiempo. Pero si no sigues produciendo valor, tu prestigio termina por evaporarse. Este dicho también sirve como advertencia sobre el peligro de la complacencia. Alcanzar una meta no es el final del camino, sino una invitación a seguir creciendo. Muchas personas se estancan tras lograr cierto reconocimiento, creyendo que no necesitan seguir esforzándose. Sin embargo, el mundo avanza, las exigencias cambian. Y lo que fue admirable ayer, puede volverse irrelevante mañana si no se adapta. En tiempos donde la innovación, la formación continua y la flexibilidad son esenciales, el echarse a dormir puede tener un alto costo. Perder la relevancia, la autoridad y, en última instancia, el respeto de los demás. Otra lectura posible del refrán tiene que ver con las injusticias sociales. A veces se usa para denunciar cómo ciertas personas, por haber ganado fama, justa o no, son tratadas con privilegio o indulgencia, mientras otras que trabajan con igual o mayor dedicación permanecen invisibles. Así, la fama puede convertirse en una máscara que oculta la mediocridad actual. Por ejemplo, en ámbitos como la política, el arte o la farándula, es común ver figuras públicas que crearon fama y luego, sin hacer mayores aportes, siguen siendo celebradas y favorecidas. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto deberíamos seguir premiando a las personas solo por lo que fueron y no por lo que hacen hoy? Hoy en día, con el auge de las redes sociales y la cultura del influencer, el refrán cobra aún más vigencia. Vemos a creadores de contenido que ganan fama por un video viral, y luego intentan mantenerse en la cima sin aportar nada nuevo o valioso. También se observa en profesionales que fueron exitosos en otra época, pero se resisten a adaptarse a las transformaciones digitales o educativas actuales. La enseñanza aquí es clara: la fama es un recurso útil, pero frágil. No basta con alcanzarla. Hay que cultivarla y sostenerla con ética, compromiso y acción continua. En el ámbito educativo, este refrán invita tanto a docentes como a estudiantes a no conformarse con logros pasados. Un buen resultado en una prueba, una clase bien dada, un reconocimiento institucional, deben verse como peldaños, no como techos. El docente que se actualiza, que innova, que reflexiona sobre su práctica, está invirtiendo en su prestigio futuro. De un mismo modo, el estudiante que cree que ya hizo suficiente corre el riesgo de estancarse. Es fundamental fomentar una cultura de crecimiento más que de fama. Una cultura donde lo importante no es solo ser reconocido sino seguir aprendiendo y aportando valor con humildad y constancia. El refrán crea fama y échate a dormir es tan vigente como profundo. Puede ser usado como crítica, como advertencia o como reflexión. Nos muestra que la reputación es poderosa, pero no infalible. Que vivir del pasado es cómodo, pero también arriesgado. Y que el verdadero prestigio no es el que se hereda o se conquista una vez, sino el que se construye todos los días con acciones coherentes y valores firmes. En cualquier contexto, ya sea personal, profesional o social, este refrán nos recuerda que la constancia vale más que el brillo momentáneo. Y que el respeto genuino se gana, se cuida y se renueva. Al que le pique, que se rasque. Esta frase popular se utiliza cuando alguien se siente aludido o incómodo por un comentario general, una crítica no dirigida directamente o una situación que toca fibras sensibles. Su significado principal se basa en la idea de que, si alguien se siente afectado por algo que no lleva nombre ni destinatario directo, es porque tiene razones internas para sentirse así. En otras palabras, si una crítica, una broma o una observación le pica a alguien, es asunto suyo y debe encargarse de su propia reacción. No se le está obligando a responder, pero si lo hace,
está confesando indirectamente que se siente identificado con lo dicho. Este refrán encierra un tono desafiante, irónico y hasta provocador. A menudo se usa para marcar la diferencia entre lo que se dice y quien se lo toma personal. Es como decir, si te dolió, por algo será. Yo no dije tu nombre. Implica también responsabilidad emocional. Si algo me afecta, tengo que preguntarme por qué y ocuparme de ello, en vez de culpar a quien lo dijo. Para ejemplificarlo mejor veamos el siguiente caso de la habitual reunión pedagógica de un liceo secundario. El objetivo era revisar logros y dificultades del primer ciclo del año escolar. Al llegar al punto de los retos administrativos, el director tomó la palabra con tono firme pero respetuoso. Compañeros, hemos observado algunos aspectos que debemos mejorar para mantener el orden y la calidad educativa que caracteriza a este centro. Entre ellos, la puntualidad en los cambios de hora por asignatura. La entrega oportuna de planificaciones y el uso del celular durante las horas de clase. Aclaró que no señalaría a nadie en específico. Pero mencionó que había reportes recurrentes de retrasos de hasta 10 o 15 minutos al momento de entrar a los cursos. Especialmente cuando un profesor sustituía a otro o cuando había rotación por materia. Sabemos que los cambios de hora implican cierto movimiento. Pero no puede ser que se pierda casi un tercio de la clase esperando que el docente llegue. Eso afecta directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Acto seguido, varios docentes asintieron en silencio. Algunos miraron sus celulares con cierta incomodidad. Y otros simplemente bajaron la mirada. Pero quien rompió el silencio fue la profesora Julia, quien se desempeñaba como docente de lengua española en el segundo ciclo. Visiblemente incómoda, levantó la mano y dijo: Director, yo quiero decir algo. Sé que eso va por mí. Es cierto que a veces tardo en llegar a segundo de media cuando me toca después del recreo. Pero eso no significa que esté faltando a mis responsabilidades. A veces hay estudiantes en el aula anterior que me retienen, o tengo que resolver algo rápido por WhatsApp. Además, tengo hijos, y no es tan fácil para mí ajustar todo. El director, manteniendo la calma, respondió con una ligera sonrisa. Profesora, como aclaré al inicio, no estoy señalando a nadie. Si usted se siente aludida, es algo que debe revisar internamente. Yo simplemente expuse una situación que es evidente y que afecta a más de un grupo. El ambiente se tensó por un momento. Algunos docentes miraron de reojo a Julia. Un profesor de matemáticas susurró en voz baja. ¿Y quién dijo su nombre? Eso es como el refrán, al que le pique, que se rasque. Desde ese día, la frase comenzó a circular entre los pasillos con cierto tono burlón. Pero también como un recordatorio de que las críticas generales no siempre son ataques. A menos que uno decida tomárselas así. Y el caso de Julia quedó como una clara representación de ese viejo refrán popular. Además, en reuniones posteriores se empezó a implementar una ficha de control para monitorear los cambios de hora. Y verificar que los docentes estuvieran cumpliendo con el tiempo real en aula. Curiosamente, Julia mejoró notablemente su puntualidad, aunque nunca volvió a hablar del tema. Este refrán nos invita a la introspección. Vivimos en una sociedad donde muchas veces las críticas, incluso las constructivas, se toman como ataques personales. La frase al que le pique, que se rasque no solo denuncia esta sensibilidad exagerada, sino que también reclama madurez emocional y autoconciencia. En el caso de la profesora Julia, su reacción revela más sobre ella misma que sobre el comentario del director. Lo que podría haber sido una oportunidad para revisar sus hábitos, se convirtió en una escena defensiva que la expuso. Esto suele ocurrir cuando cargamos culpas o inseguridades, cualquier palabra parece una piedra lanzada directamente hacia nosotros. Pero ¿y si en lugar de reaccionar con molestia,
tomamos estos momentos como señales para mejorar. Si algo nos molesta, lo primero no debería ser atacar al emisor, sino explorar por qué nos afecta tanto. Tal vez hay una verdad que no hemos querido ver o una conducta que debemos cambiar. Este refrán también nos habla de límites. De cómo a veces las personas intentan imponer sus incomodidades a otros por no querer lidiar con lo que sienten. Si alguien lanza una frase al aire y tú sientes que va dirigida a ti, no necesariamente lo está. Pero si te afecta, quizás sí te toca. Además, el refrán tiene una enseñanza más profunda en contextos sociales y profesionales. No todo lo que se dice necesita respuesta. Hay cosas que deben pasar por el filtro de la reflexión antes que por el impulso de la réplica. No siempre es sabio tomar cada palabra como una batalla que hay que pelear. Al que le pique, que se rasque también sugiere una especie de autonomía emocional. Si algo te molesta, encárgate tú de rascarte, es decir, de entender. Procesar y manejar tus emociones. No le delegues esa responsabilidad a quien habló, no lo conviertas en tu enemigo. Por otro lado, también funciona como advertencia para quienes lanzan verdades disfrazadas de comentarios generales. Muchos utilizan el refrán como escudo. Dicen algo sabiendo que provocará reacciones. Y luego se lavan las manos diciendo, yo no dije tu nombre. Por tanto, el refrán también tiene un filo ético. Cuidado con decir cosas con doble intención. Como toda expresión popular, tiene su sabiduría, pero también su trampa. No debe usarse para evadir responsabilidades ni para disfrazar la crítica pasivo-agresiva. La clave está en el equilibrio, si lanzas una verdad, hazlo con intención clara y respeto. Y si recibes una crítica, obsérvala con apertura. En resumen, el refrán al que le pique, que se rasque nos recuerda tres cosas esenciales. Lo que te molesta, te pertenece. Revisa por qué te afecta. No todo se trata de ti. Aprende a distinguir entre lo que dicen y cómo lo interpretas. Responsabilidad emocional. No exijas que otros carguen con tus heridas sin antes entenderlas tú. Este refrán es una joya de la sabiduría popular. Tiene humor, tiene filo y tiene verdad. En la vida, siempre escucharemos cosas que nos incomoden. Pero el arte está en cómo las enfrentamos. Si nos pica, que nos rasquemos, pero no sin antes preguntarnos por qué nos picó. Porque en el fondo, lo que pica, no siempre es culpa de afuera. A veces es una señal de lo que tenemos dentro. Y si aprendemos a rascarnos con conciencia, tal vez descubramos que la picazón era una oportunidad para sanar. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.